Hola, ¿cómo están? Continuando con las materias de medicina interna, vamos a revisar una que puede darte mucho dolor de cabeza. Sin embargo, una vez que comprendas la fisiología sobre todo, las demás patologías se te van a hacer muy sencillas. Estamos hablando de la nefrología. Y es que la nefrología o la odias definitivamente o te encanta, ¿no? Pero aquí vamos a buscar un punto intermedio. No se trata que domines la nefrología en toda su dimensión, pero tampoco que por parecerte difícil dejes de estudiarla, ¿no? Te vamos a dar puntos claves en los cuales puedas apoyarte para poder responder las preguntas de una forma adecuada. Dicho todo esto, empezamos. Bien, el primer tema es acerca del desequilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. Este es el tema más amplio, más pesado y me atrevo a decir el más complejo posiblemente de todo el temario de medicina interna y tal vez de todo el temario que lanza el cronograma del ministerio. ¿Por qué? Porque son un montón de fórmulas, son un montón de conceptos, un montón de etiologías, etc. Dos cosas puntuales. La primera, en todo el tiempo desde que se ha cambiado la forma de hacer el examen hasta ahora, pues prácticamente las preguntas que han entrado de ese tema son muy sencillas, ¿sí? Las preguntas que son complicadas realmente, pues las vamos a sacar en base a los puntos que yo te voy a dar. No te trates de dominar y de corregir inmediatamente todo lo que se te ocurra. Es decir, apenas que acabes este tema, ni se te ocurra empezar a realizar ejercicios y demás, ¿sí? Lo que nos importa por el momento son conceptos teóricos y con esos conceptos teóricos vamos a poder desarrollar de una manera adecuada los ejercicios. Te recomiendo también que repases un poco el tema de fisiología renal, ¿sí? En la parte de ciencias básicas. De esa forma vas a poder entender un poco mejor todas las alteraciones que conllevan a la patología renal. Vamos a empezar con este tema hablando un poco del balance hídrico. Es decir, nosotros como personas, como organismo, el 60% de nuestro peso corporal total es agua, ¿sí? El otro 40% es sólidos, pero un 60% es agua. De ese 60% de agua corporal total, vamos a tener dos compartimientos, que eso ya lo sabes por fisiología. Un compartimiento intracelular, en el cual está la mayoría, o sea, 2/3, y un compartimiento extracelular, que más o menos ocupa 1/3 del agua corporal total. Entonces, de ese líquido extracelular vamos a dividir en dos. Uno que es el líquido intersticial, es decir, que está en el intersticio. Ejemplo, entre una célula y otra hay un pequeño intersticio, ¿no? Y 1/4 de ese líquido extracelular está en los vasos sanguíneos. Es decir, propiamente, este 1/4 es donde nosotros realizamos todas las maniobras, ¿no? Y donde analizamos todos los iones. Este 1/4 de líquido intravascular es el que realmente nosotros vamos a manejar y vamos a identificar en determinadas patologías. Entonces, como ves, 60% del peso corporal es agua. De ese 60%, 2/3 en las células, 1/3 fuera de las células. Dentro de ese 1/3 que está fuera de las células tenemos 3/4 en el líquido intersticial y tenemos 1/4 en el líquido intravascular. Bien, hemos dado un repaso acerca del balance hídrico y empezamos directamente con los principales trastornos hidroelectrolíticos. Empezamos con los trastornos del sodio. Quiero que recuerdes que el sodio es el principal catión por excelencia del líquido extracelular, ¿sí? Encuentras más sodio en la parte extracelular. Bien, las concentraciones, pues más o menos son de 135 a 145 mil equivalentes litro. Entonces, cuando hablamos de una hiponatremia, es que nos estamos refiriendo a eso, ¿no? A más o menos
una cantidad que sea menor a 135 mil equivalentes litro. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en las personas que están hospitalizadas. Es decir, tú que estás rotando en un servicio de medicina interna o estás en terapia intensiva, casi siempre de los trastornos hidroelectrolíticos que se te presenten, la mayor parte van a ser hiponatremias. La hiponatremia se puede clasificar de acuerdo a su osmolaridad. Más adelante te voy a explicar a qué se refiere más o menos la osmolaridad y más o menos de qué forma podemos calcularla, ¿no? Es importante que veas aquí este muñequito y nos dice la osmolaridad nos ayuda a clasificar la hiponatremia. Es cierto. Entonces la hiponatremia de acuerdo a la osmolaridad se clasifica en hiponatremia hipoosmolar, hiponatremia isoosmolar y una hiponatremia hiperosmolar. La hiponatremia hipoosmolar o hipotónica es la que más nos interesa por lo que se denomina hiponatremia verdadera. Las demás hiponatremias pues son causadas por alguna particularidad que no necesariamente está en relación con el sodio. Por ejemplo, en la hiponatremia hiperosmolar, al margen del sodio se encuentra otra molécula que aumenta la osmolaridad, es decir, la glucosa, ¿no? En las hiponatremias isoosmolares, si bien no hay alguna molécula que aumente la osmolaridad, pues hay una concentración alta de lípidos, ¿no? Y eso desplaza al sodio, lo que nos hace pensar en una hiponatremia. Pero es que en realidad el sodio no está bajo, simplemente que los ácidos grasos o los lípidos están desplazando al sodio. Entonces, estos dos tipos de hiponatremia, la isoosmolar o isotónica y la hiperosmolar o hipertónica, no tienen nada que ver con el sodio, ¿sí? En cambio, la hiponatremia hipotónica o hipoosmolar es la que realmente está en relación con el sodio. Para que recuerdes, la hiponatremia hiperosmolar está en relación con la glicemia, es decir, con una elevación de la glucosa. La hiponatremia isoosmolar o isotónica está en relación con los lípidos, con un aumento de los lípidos. Y más adelante, la que sí nos interesa, la hipoosmolar, es la que vamos a estudiar a más detalle. Te he comentado de que tenemos que hablar un poco acerca de la osmolaridad plasmática, pues que hemos definido que una hiponatremia puede ser hiper, iso o hipoosmolar. Pero ¿qué es la osmolaridad propiamente? Bueno, la osmolaridad es la concentración de solutos en un determinado líquido, ¿no? Quédate con eso, simplemente. Entonces, en nuestro organismo, los principales osmoles o los principales solutos que nos dan esa concentración, pues son evidentemente el sodio, también está la glucosa y la urea, ¿sí? Entonces, para calcular la osmolaridad tenemos dos fórmulas. La primera que te señalo, que nos calcula simplemente la osmolaridad plasmática, y la otra, la osmolaridad plasmática efectiva. Entonces, en ambos hay una cierta diferencia de parámetros, ¿no? Por ejemplo, para calcular la osmolaridad plasmática simplemente multiplicamos el sodio por 2 y hacemos la operación más glucosa sobre 18 más urea sobre 6 y la concentración normal está entre 275 a 200 miliosmoles de kilogramo de agua. La osmolaridad efectiva, que es una fórmula más corta y solamente toma en cuenta al sodio y la glucosa, nos dice que multipliquemos el sodio por 2 más la glucosa sobre 18 y nos dice que el parámetro normal está alrededor de 275 a 285 miliosmoles. Entonces, como parámetro podemos decir que entre 275 y 285 pues está el parámetro para definir una hipoosmolaridad o una hiperosmolaridad. Bien. En este gráfico, pues, voy a hacer un resumen acerca de la hiponatremia, pero hablando de la hiponatremia hipotónica, ¿no? Habíamos definido a la hiponatremia con una concentración de sodio menor a 135 miliequivalentes litro, ¿verdad?
Bien, habíamos dicho de que calculando la osmolaridad vamos a clasificar a esta hiponatremia en 3. Entonces, una vez que tengamos en nuestro examen, en nuestro ionograma, un sodio menor a 135, lo primero que hago es calculo la osmolaridad plasmática con las fórmulas que ya te he indicado más antes. Vamos a volver un poco atrás, con estas fórmulas precisamente, ¿no? Bien, una vez que calculo la osmolaridad, veo, tengo una hiponatremia hipertónica, muy posiblemente se deba a un exceso de glucosa. Tengo una hiponatremia isotónica, muy probablemente se deba a un exceso de lípidos. Pero la que realmente nos interesa, ¿cuál es la que te había dicho? Eso, la hiponatremia hipotónica. Entonces, la hiponatremia hipotónica a su vez se divide en una hiponatremia hipovolémica o con volumen extracelular bajo, en una hiponatremia euvolémica o con un volumen extracelular normal, en una hiponatremia hipovolémica o con un volumen extracelular alto. Sé que esto es muy confuso, pero lo tenemos que llevar de esa manera. Entonces, el primer paso, calcular la osmolaridad. Una vez que defino a qué tipo de hiponatremia pertenece, pues la vuelvo a clasificar. La hiponatremia verdadera, recuerda que es la hiponatremia hipotónica. Bien, la hiponatremia hipovolémica es porque hay una pérdida de líquido y de sodio a la vez, ¿sí? Hay una pérdida de volumen extracelular y a la vez hay una pérdida de sodio. Y tenemos dos causas principales: las pérdidas extrarrenales, ¿no?, en las cuales como parámetro nos va a ayudar el sodio urinario, y recuérdalo bien. El sodio urinario, si es menor a 20.000 equivalentes litro, ¿no?, en un contexto de hiponatremia hipovolémica, pues tenemos que pensar en pérdidas extrarrenales, como puede ser los vómitos, la diarrea o un gran quemado. Por el contrario, si en una hiponatremia hipovolémica, es decir, cuando baja el volumen extracelular y a la vez baja el sodio urinario es mayor a 20 miliequivalentes litro, es que las pérdidas son de tipo renal. Y las principales causas, ¿cuáles son? Los diuréticos, la nefropatía intersticial y la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿vale? Bien, si nos encontramos frente al caso de una hiponatremia hipotónica euvolémica o con volumen extracelular normal, la principal causa es el síndrome de secreción inadecuada de ADH y también el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, pero secundaria. Recuerda, la insuficiencia suprarrenal primaria te causa hiponatremia de tipo hipovolémico y la insuficiencia suprarrenal secundaria te causa hiponatremia, pero de tipo euvolémica. Bien, si tenemos una hiponatremia pero con un volumen extracelular elevado, es decir, que nuestro cuerpo está reteniendo agua pero nosotros estamos eliminando sodio, las causas pueden ser las siguientes. Otra vez tomamos el sodio urinario como parámetro. Si el sodio urinario es mayor a 20.000 equivalentes litro, hablamos de pérdidas extrarrenales. Pero en este caso no hablamos de pérdidas, hablamos de retención, ¿sí? En la hiponatremia hipervolémica hablamos de retención. En la hiponatremia hipovolémica hablamos de pérdida. Eso no lo olvides. Entonces, si tenemos un sodio urinario menor a 20.000 equivalentes litro y tenemos un volumen extracelular elevado, las causas principales pueden ser, en primer lugar, la insuficiencia cardíaca, en segundo lugar, la cirrosis hepática y en tercer lugar, el síndrome nefrótico. Por el contrario, si mi sodio urinario es mayor a 20 miliequivalentes, entonces, en el contexto de una hiponatremia hipervolémica, pues tenemos que pensar en retención, pero de tipo renal, es decir, en un fracaso renal agudo oligúrico o en una enfermedad renal crónica. Bien, de esa manera hemos desglosado todo este flujograma. Recuerda, hiponatremia hipovolémica hablamos de pérdidas, hiponatremia hipervolémica hablamos de retención en relación al agua principalmente. Bien,
continuando con la parte de las hiponatremias, pues vamos a ver. En relación a la hiponatremia hipotónica, pero de carácter hipovolémico, es decir, con volumen extracelular bajo. Y te había indicado que las causas pueden ser extrarrenales o renales, ¿no? Y en este caso estamos hablando de pérdidas. Recuerda, hablamos de pérdidas. En el caso de las extrarrenales hablamos de vómitos, diarrea, sudoración excesiva o el gran quemado. En el caso de las pérdidas renales, pérdidas otra vez, hablamos de abuso de diuréticos, nefropatía intersticial, la insuficiencia quística medular renal y sobre todo la insuficiencia suprarrenal primaria. Ojo con el abuso de diuréticos. El abuso de diuréticos nos hace eliminar agua, pero también gran cantidad de sodio. Y es por eso que nos puede llevar a una hiponatremia hipovolémica. Recuerda, en una hiponatremia hipovolémica tienes que tomar en cuenta siempre el sodio urinario. Si es menor a 20, hablamos de pérdidas extrarrenales. Y si el sodio urinario es mayor a 20, estamos hablando de causas renales. Bien, hablando de la hiponatremia, pero hipervolémica, con retención. Siempre hablo de retención en hipervolemia. Hiponatremia hipervolémica con retención, igual. Pueden ser causas extrarrenales, una retención extrarrenal, o pueden haber causas renales, ¿no? Entre las causas extrarrenales de retención para una hiponatremia hipervolémica, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Y evidentemente, entre las causas renales tenemos al fracaso renal agudo oligúrico y a la enfermedad renal crónica. Recuerda, otra vez, tomamos como parámetro el sodio urinario. Si el sodio urinario aquí es menor a 20, siempre nos da indicio de una hiponatremia hipervolémica de causa extrarrenal. Si en el entorno de una hiponatremia hipervolémica hablamos de un sodio urinario mayor a 20, ¿no? Entonces hablamos de causas renales. Otra vez te voy a volver a mostrar el flujograma, ¿no? Hiponatremia hipervolémica, sodio urinario menor a 20, retención extrarrenal. Hiponatremia hipervolémica, sodio urinario mayor a 20, retención renal. Muy bien. Ahora, hemos hablado ya de una hiponatremia hipovolémica, de una hiponatremia hipervolémica. Ahora vamos a hablar de una hiponatremia euvolémica, es decir, que el volumen extracelular se conserva, está normal. Y los casos principales son el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal secundaria y esta patología que la vamos a desglosar en este momento, que es el síndrome inadecuado de secreción de ADH. Si tú recuerdas un poco lo que hace el ADH, pues básicamente su función normal es la de retener, ¿no? Retener agua a través del túbulo colector, es decir, nos retiene una gran cantidad de agua, ¿no? Por eso es antidiurética, es decir, disminuye la cantidad de agua que se elimina por los riñones, ¿no? Entonces, en esta patología hay una secreción inadecuada, se refiere a que hay un aumento en la secreción de la ADH, ¿no? Por la neurohipófisis. Por lo tanto, hay una retención excesiva de agua. Y esa retención excesiva de agua es la que nos lleva a una hiponatremia. Entre las causas principales del síndrome inadecuado de ADH, por ejemplo, tenemos las neumopatías. Acuérdate de eso. Las neumopatías están en relación con el CADH, sobre todo la neumonía, la tuberculosis, un carcinoma pulmonar. También las enfermedades que están en relación con el sistema nervioso central, tumores, hemorragias, subaracnoidea principalmente, las meningitis y algunos fármacos. Entonces, estas son las principales causas del síndrome de CADH, ¿no? Las neumopatías y las enfermedades del sistema nervioso central. Bien, ¿cuáles son los principales criterios para definir a una CADH, a un síndrome de secreción inadecuada de ADH? Principalmente si el paciente tiene una hiponatremia hipotónica con un volumen extracelular normal, es decir, una hiponatremia euvolémica. Luego, que la osmolaridad urinaria y el sodio urinario estén elevados
en relación a la osmolaridad y al sodio plasmático, ¿sí? Es decir, la osmolaridad urinaria sea mayor a la osmolaridad plasmática y a su vez el sodio urinario sea mayor al sodio plasmático, pero sobre todo la osmolaridad. Y que evidentemente este síndrome de CADH pues es un diagnóstico por descarte, es decir, que la función suprarrenal y la tiroidea pues sean normales. ¿Por qué? Porque un hipotiroidismo y una insuficiencia suprarrenal pues nos pueden llevar también a una hiponatremia euvolémica. Entonces, básicamente, eso es lo que tienes que saber de CADH, ¿no? Un aumento de la hormona antidiurética. Hay una retención excesiva de agua. ¿Cuáles son las causas? Neumopatías, enfermedades del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Que el paciente esté en una hiponatremia hipotónica con un volumen extracelular normal, ¿no? Que la osmolaridad urinaria en relación a la osmolaridad en relación a la osmolaridad plasmática esté elevada, ¿no? Y que hayamos descartado patología suprarrenal y tiroidea. Bien. Hablando en general de la hiponatremia, ya no de sus clasificaciones ni nada, hablando en forma general, la clínica de los trastornos del sodio generalmente afecta a las neuronas, y quiero que te quedes con eso. Ya sea una hiper o una hiponatremia, por lo general, los trastornos del sodio afectan a las neuronas. Por lo tanto, dentro de la clínica de una hiponatremia vamos a tener náuseas, vómitos, debilidad, confusión, entre los síntomas más ligeros. Pero estos síntomas pueden progresar y hacerse más graves de acuerdo, evidentemente, a la gravedad de la hiponatremia y pueden aparecer convulsiones, obnubilación, llegar incluso al coma y en casos extremos y pero muy graves puede producirse una herniación cerebral, un edema cerebral y por último parada respiratoria y la muerte. Bien, el tratamiento. Para el tratamiento tenemos que hacer el cálculo del déficit del sodio y el cálculo del déficit de sodio lo realizamos mediante una fórmula y es la que está encuadrada en la diapositiva. Y es que decimos que el déficit de sodio es igual a 0,6 por peso en kilogramos por 140 menos el sodio actual. Es decir, el sodio actual puede ser 120, por ejemplo, 125, 130, etc., ¿no? Entonces, de esa manera es como tienes que hacer el cálculo del déficit de sodio. Pero de acuerdo a la presentación, es decir, ya sea hipervolémica, hipovolémica o euvolémica, vamos a tener un distinto manejo. Y en primera instancia, una hiponatremia hipovolémica, tenemos que expandir el volumen, porque aquí hay una hipovolemia, expandimos el volumen con cero fisiológico al 0.9% o con suero fisiológico al 3%. Si es que hay una hiponatremia hipervolémica, pues tendremos que hacer retención hídrica. Estamos frente a una retención hídrica y tendremos que eliminar ese excedente de la retención hídrica utilizando un diurético de asa, ¿no? La furosemida. Y por último, si es que estamos frente a una CADH, también estamos frente a una retención hídrica porque recuerda que la ADH aumenta la absorción de agua por el túbulo colector. Entonces, en este caso, utilizaremos acuaréticos, ¿no? Como los baptanes, ¿no? Recuerda repasar un poco, hablando de esto, el tema de diuréticos en farmacología. Y si es que el paciente, ¿no?, ha perdido o está en una situación de hipovolemia, lo cual no es muy frecuente, pues evidentemente vamos a expandirlo con determinados sueros. Entonces, en resumen, en una hiponatremia hipovolémica vamos a calcular el déficit de sodio, pero a su vez vamos a expandir el volumen extracelular. ¿Cómo? Utilizando suero fisiológico. En una hiponatremia hipervolémica hay retención hídrica, entonces tenemos que eliminar ese excedente. ¿Y cómo lo vamos a eliminar?
utilizando diuréticos de asa. Y por último, en un CADH, en donde también hay retención hídrica, vamos a eliminar ese excedente utilizando acuaréticos, es decir, los baptanes, ¿no? Y en los casos en los cuales haya una hipovolemia, pues vamos a utilizar sueros para expandir el volumen. Bien, hemos acabado la parte de hiponatremia. Ahora vamos a su contrario, es decir, la hipernatremia. La hipernatremia se define por un sodio plasmático mayor a 145 milequivalentes litro, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas principales? Puede ser pérdida de agua, una sobrecarga de sodio o una disminución en la ingesta de agua. Pérdida de agua, como vamos a ver más adelante, sobrecarga de sodio, por ejemplo, al beber agua de mar, ¿no? Al margen de que estás tomando agua, también estás sobrecargante de sodio, puedes generarte una hipernatremia, o disminución en la ingesta de agua, como vamos a ver más adelante. Bien, este flujograma, al igual que en la hiponatremia, pues te va a explicar de una manera muy fácil y detallada cómo tienes que hacer el diagnóstico. Primero, el primer paso es identificar la hipernatremia, es decir, un sodio que sea mayor a 145 miliequivalentes litro. Luego, tenemos que ver en qué contexto está mi hipernatremia. Si es que el paciente está en una hipovolemia, buscaremos signos de deshidratación, por ejemplo, si es que mi paciente está con una normovolemia o si es que está con una hipervolemia, es decir, que esté con una hipernatremia pero esté con sobrecarga de volumen. Entonces, al igual que hicimos en la hiponatremia, en la hipernatremia vamos a definir si tenemos un sodio urinario mayor a 20 en el contexto de una hipernatremia hipovolémica, ¿no? Sodio urinario mayor a 20, estamos hablando de pérdidas renales, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estas causas? Una insuficiencia suprarrenal, diuréticos principalmente. Si por el contrario, en el entorno de una hipernatremia hipovolémica tenemos un sodio urinario menor a 20, estamos hablando de pérdidas extrarrenales. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Diarreas, abuso de laxantes, vómitos, fístulas, quemados, etc. Nos pasamos al otro lado. Si estamos en el contexto de una hipernatremia, pero en este caso hipervolémica, ¿no? Y vemos que el sodio urinario es mayor a 20, estamos hablando de ganancia de sodio. Y puede ser por las siguientes causas: un hiperaldosteronismo o un síndrome de Cushing, ¿sí? En estos casos puede haber una ganancia de sodio. Si estamos en el contexto de una hipernatremia normovolémica, ¿sí? Y el sodio urinario, que bien puede ser variable, si no es muy necesario, tenemos que hacer dos diferencias. La primera, si estamos frente a pérdidas renales, estamos hablando de una diabetes insípida, que es lo que vamos a repasar a continuación. Y si en el contexto de una hipernatremia normovolémica hablamos de pérdidas extrarrenales, hablamos principalmente de una fiebre o una hiperventilación. Bien, entonces de esta manera el flujograma queda de esa manera. Lo primero, tienes tu ionograma, sodio mayor a 145, hipernatremia. Ves el contexto del paciente. El paciente está con signos de deshidratación, su presión arterial está baja, estamos frente a una hipovolemia. Por el contrario, ves a un paciente que está con sobrecarga de volumen, con edemas, etc., estamos en una hipernatremia pero con hipervolemia. Y en el tercer caso, que no es tan frecuente, bueno, pues tenemos una hipernatremia con una normovolemia, ¿no? En el caso de una hipernatremia hipovolémica, toma en cuenta el sodio urinario. Si es mayor a 20, pérdidas renales. Si es menor a 20, pérdidas extrarrenales. En el caso de una hipervolémica, tenemos que pensar siempre en un síndrome de Cushing o un hiperaldosteronismo. Y en el caso de una hipernatremia normovolémica con pérdidas renales, siempre pensamos en una diabetes insípida. Bien, ¿y qué es la diabetes insípida? Hace un momento te había hablado del famoso síndrome de secreción inadecuada de ADH, el famoso CADH.
Pues la diabetes insípida es lo contrario, ¿sí? Por algún motivo, la ADH no puede cumplir su función, ya sea porque hay una lesión a nivel de la neurohipófisis y por lo tanto no hay una secreción de la ADH, o por una alteración a nivel renal. Es decir, que la neurohipófisis secreta normalmente la ADH, pero esta ADH no puede cumplir su función en el riñón. Hay una resistencia del riñón a la ADH, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, tenemos dos tipos de diabetes insípida. Una diabetes insípida que es de tipo central, en la cual la causa está en la neurohipófisis, y una diabetes insípida de tipo nefrogénico, en la cual la causa está a nivel del riñón. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay una respuesta al ADH o no hay una buena secreción de la ADH, pues el riñón no puede absorber el agua en el túbulo colector, lo que se traduce en una poliuria, ¿sí? Hay una poliuria, es decir, hay un aumento de la diuresis. Como hay un aumento de la diuresis, el paciente entra en deshidratación. Y como entra en deshidratación, el sodio se eleva en concentraciones. Es decir, entramos en una hipernatremia, ¿no? En la imagen tú ves a un paciente que está tomando una gran cantidad de agua, y es que la diabetes insípida, al no poder reabsorber el agua, pues activa los fenómenos de la sed, ¿no? Entonces, este paciente tiene poliuria y tiene una intensa sed. Bien, hablando de la clínica de la hipernatremia en general, te había indicado hace un momento que los trastornos del sodio afectan principalmente a las neuronas. Por lo tanto, dentro de la clínica de la hipernatremia puede haber confusión, letargo, debilidad muscular dentro de los síntomas más comunes, y dentro de los síntomas más graves pues puede haber evidentemente coma, hemorragias cerebrales por deshidratación abrupta y signos de deshidratación como piel seca y taquicardia, ¿no? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues en una hipernatremia vamos a calcular el déficit de agua, ¿no? Si en la hiponatremia hemos calculado el déficit de sodio, en la hipernatremia vamos a calcular el déficit de agua con la siguiente fórmula. El déficit de agua es igual al agua corporal total por el sodio del paciente sobre 140 menos 1, ¿no? Entonces, esta fórmula nos da el déficit de agua que debemos reemplazar al paciente. Y al igual que en la hiponatremia, pues en la hipernatremia, de acuerdo a la cantidad de agua que esté en el volumen extracelular, pues el tratamiento va a variar un poco, ¿no? Si estamos frente a una hipernatremia con un volumen extracelular bajo, ¿no?, con una hipovolemia, pues tendremos que expandir el volumen. ¿Y cómo lo vamos a expandir? Con suero hiposalino. Si estamos en una hipernatremia en el contexto de un volumen extracelular alto, pues hay una retención de agua y por lo tanto utilizaremos algunos diuréticos. Y si estamos en el contexto de una diabetes insípida en la cual hay una hipernatremia, pues también hay una alteración en la diuresis, hay una poliuria, y en este caso utilizaremos desmopresina, ¿sí? Bien, eso es todo respecto de las alteraciones del sodio. Ahora vamos a ir con las alteraciones del potasio. Bien, primero, el potasio, al contrario que el sodio, va a afectar principalmente al músculo esquelético y cardíaco, ¿no? Entonces, la sintomatología de los trastornos del potasio se van a dar principalmente a nivel del músculo cardíaco y a nivel del músculo esquelético. Entonces empezamos con la hiperpotasemia. La hiperpotasemia se define como un potasio plasmático mayor a 5 miliequivalentes litro. ¿Y cuáles son sus causas? Podemos definir 3 causas principales. Una hiperpotasemia por redistribución, que se puede ver sobre todo en una acidosis metabólica,
en un déficit de insulina, como en una cetoacidosis diabética, o por el uso de beta bloqueantes. En el otro contexto puede haber una hiperpotasemia por excreción inadecuada de este ion, una excreción inadecuada del potasio. Puede ser resultado, por ejemplo, de unos efectos adversos en el uso de los YECA y de los ARA2, porque estás bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También ves una excreción inadecuada de potasio en una nefropatía diabética, en el entorno de un fracaso renal agudo oligúrico y en una enfermedad renal crónica avanzada. En estos casos ves hiperpotasemia por una disminución en la excreción. Y por último, hay casos de pseudo-hiperpotasemia en los cuales hay un recambio celular bastante alto. Bien, la hiperpotasemia se puede clasificar de acuerdo a la concentración de potasio y de acuerdo a esta concentración vamos a tener ciertos cambios característicos en el electrocardiograma. Lo que ves en la imagen es la imagen típica de un electrocardiograma con una hiperpotasemia, ¿no? Las famosas ondas T picudas, ¿no? Esta famosa onda T picuda. Es la forma característica de una hiperpotasemia en un electrocardiograma, una onda T picuda. Entonces vamos a repasar un poco esta tablita que te presento aquí a continuación, ¿no? Tú ves esta tabla y ves las concentraciones de 5 a 6 mil equivalentes de potasio. Estamos hablando de una hiperpotasemia leve, ¿no? Y el electrocardiograma estará sin cambios. En una hiperpotasemia entre 6 a 7 mil equivalentes estamos hablando de una hiperpotasemia moderada. Y aquí sí se presentarán las famosas ondas T picudas, ¿no? Que es el signo característico de una hiperpotasemia en el electrocardiograma. Si la concentración de potasio es mayor a 7, pues estaremos en el entorno de una hiperpotasemia grave, y en estos casos pues sí que puede haber desde un ensanchamiento del QRS hasta un bloqueo auriculoventricular. Bien, al igual como hemos hecho en las hipernatremias y en las hiponatremias, en los trastornos del potasio pues vamos a hacer algunos flujogramas. En este caso estamos hablando de la hiperpotasemia. En primer lugar identificamos en el ionograma potasio mayor a 5, hablamos hiperpotasemia. Nos preguntamos, ¿existe lisis de células sanguíneas? Si es sí, estamos hablando de una pseudo-hiperpotasemia, ¿sí? Si la respuesta es no, tenemos que valorar el potasio urinario y el gradiente tubular de potasio. Vemos esos dos parámetros. Si el potasio urinario está menor a 40 miliequivalentes o el gradiente transtubular de potasio está mayor a 7, tenemos dos opciones. O es una hiperpotasemia por redistribución, en los cuales las más frecuentes son la acidosis metabólica, o una cetoacidosis diabética en relación con una hiperglucemia grave, ¿no? O por liberación tisular, en los cuales tenemos la rhabdomiólisis, la quemadura, la hemólisis y traumatismos extensos. Si por el contrario nuestro potasio urinario es menor a 40 miliequivalentes o el gradiente transtubular de potasio es menor a 7, tenemos muy probablemente tendremos que fijarnos el filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular está alterado, estamos frente a una insuficiencia renal, ya sea aguda o muy probablemente a una enfermedad renal crónica. Bien, vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas con las que cursa la hiperpotasemia. Te había mencionado antes de que los trastornos del potasio afectan principalmente al músculo esquelético, en algunos casos también al músculo liso, pero sobre todo al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de la hiperpotasemia van a estar en relación. Por ejemplo, en el músculo esquelético existirá la presencia de parestesias, existirá la presencia de debilidad, calambres, y en casos graves pues puede producirnos una parálisis flácida. Por el contrario, a nivel del corazón, pues en casos graves nos puede provocar bloqueos auriculoventriculares, una fibrilación ventricular o una parada cardíaca inminente, una asistolia. El tratamiento, bien, el tratamiento pues está en relación directa, ¿no?, en evitar
las complicaciones graves a nivel cardíaco, ¿no? Tenemos que estabilizar la membrana del miocito cardíaco. Por lo tanto, el principal fármaco que vamos a administrar para tratar una hiperpotasemia es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es el que va a proteger a nuestro corazón de la toxicidad del potasio y es la primera medida que tenemos que tomar. ¿Bien? Posteriormente, si podemos desplazar el potasio temporalmente a las células, podemos utilizar suero glucosado más insulina, porque la insulina hace que el potasio ingrese a las células, ¿no? Y finalmente, para eliminar el potasio por vía renal, utilizaremos furosemida por vía intravenosa. Si pese a todo lo que hemos realizado, administrar el gluconato de calcio, administrar suero glucosado más insulina, furosemida intravenosa, el paciente está en una hiperpotasemia refractaria, ¿sí? Debemos considerar la diálisis. En una hiperpotasemia que no responde a tratamiento conservador, tenemos que plantearnos sí o sí la diálisis, porque recuerda, la toxicidad en la hiperpotasemia nos puede llevar a una parada cardíaca inminente. Bien, ya hemos hablado de la hiperpotasemia, vamos con su contrario, ¿no? La hipopotasemia. Bien, la hipopotasemia se define como un potasio plasmático menor a 3.5 milequivalentes litro, ¿no? Y dentro de sus causas principales tenemos una disminución del consumo que es muy poco frecuente, ¿no? Hablamos de una inanición, por ejemplo, de una redistribución celular que sí es relativamente más frecuente, una redistribución celular que puedes verla en el caso de una alcalosis metabólica, en el uso exagerado de la insulina o como efecto secundario de los beta-agonistas, sobre todo, por ejemplo, en los beta-2 agonistas como el salbutamol, ¿no? Y también, evidentemente, el incremento de las pérdidas de potasio, ya sea por vía renal o por vía extrarrenal. Vía renal, por ejemplo, unas determinadas acidosis tubulares, síndrome de Gitelman, etcétera, ¿no? Bien, esas son las causas principales de la hipopotasemia. De la misma forma, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ir dirigidas a las alteraciones en el músculo esquelético, en este caso también en el músculo liso, y a las alteraciones cardíacas. A nivel del músculo esquelético vamos a tener debilidad, calambres, ¿no? En casos graves puede producirse una rhabdomiólisis. En este caso sí que puede afectarse el músculo liso y nos puede producir un ilio paralítico. Y a nivel del corazón, pues nos puede producir desde la prolongación del intervalo QT a una onda T plana o a determinadas arritmias. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? Bueno, principalmente el tratamiento etiológico de la hipopotasemia, es decir, ¿por qué se está produciendo esta hipopotasemia? Si es por un exceso de insulina, si es por un exceso, no sé, de beta-agonistas, si es por un exceso de pérdidas renales, como en las acidosis tubulares, ¿no? Si probablemente estás frente a unas pérdidas extrarrenales, como diarreas, etc., ¿no? Entonces tienes que corregir en principio la etiología de la hipopotasemia. Posteriormente tenemos que evaluar si es una hipopotasemia aguda o si es una hipopotasemia crónica. En el caso de que sea una hipopotasemia crónica y posiblemente reagudizada, ¿no? Como por ejemplo en las acidosis tubulares, etc., podemos utilizar la vía oral, en este caso el cloruro de potasio por vía oral como suplemento, ¿no? En el caso de las alcalosis, y si estamos en el caso de una acidosis metabólica, utilizaremos citrato potásico. La vía intravenosa, ¿sí?, debe limitarse a los pacientes en los cuales no se puede utilizar la vía enteral o en caso de complicaciones realmente graves, ¿no? La presencia de arritmias cardíacas en el entorno de una hipopotasemia. Ahí tenemos que utilizar la vía intravenosa. ¿Y qué vamos a utilizar? Cloruro potásico, ¿no?, combinado con soluciones salinas. Recuerda que el manejo del potasio realmente es de mucho cuidado, por lo tanto, por lo general se va a realizar en unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Porque al tener una estrecha relación con el corazón, ¿no?,
el manejo del potasio tiene que ser muy, pero muy cuidadoso. Bien, hemos terminado la primera parte del tema de desequilibrio hidroelectrolítico. A continuación, vamos a pasar a las alteraciones del desequilibrio ácido-base. Bien, entonces, al hablar de desequilibrio ácido-base, hacemos referencia a esta figura, ¿no? Una alteración del pH. Si el pH está bajo, es decir, está menor a su expresión normal, hablamos de una acidosis. Por el contrario, si el pH está alto de su nivel normal, estamos hablando de una alcalosis. Bien, antes de hablar del desequilibrio ácido-base, vamos a ver los parámetros normales, ¿no?, en relación con el equilibrio ácido-base, ¿no? Estos parámetros los vamos a obtener generalmente de una gasometría. Entonces, para hacerlo de una forma más fácil, y es que sí o sí tienes que memorizarte este tema porque no te queda de otra, ¿sí? Porque lamentablemente estos datos sí tienen que quedarte en tu cabeza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adecuarlo todo al número 5, ¿no?, para que puedas memorizarlo de una manera más rápida. Entonces, el pH normal está entre 7.35 a 7.45. La presión arterial de dióxido de carbono, pues la vamos a sacar eliminando ese 7. Entonces, la presión arterial de dióxido de carbono está entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Y la concentración normal del bicarbonato, ¿no?, está entre 23 y 27. Pero para nosotros, por la regla de los 5, vamos a decir que la concentración normal del bicarbonato está con un punto medio en 25. Entonces, pH normal, 7.35, 7.45. Presión arterial de dióxido de carbono normal, 35, 45 milímetros de mercurio. Concentración normal de bicarbonato, más menos 2, 25, es decir, entre 23 y 27, ¿no? Entonces, esos son los datos claves que tienes que manejar en relación con el equilibrio ácido-base. Pues bien, empezamos. Este tema realmente es un poco ampuloso y complicado, pero no quiero que te compliques con mucha teoría. Solamente con conceptos claves, y así vamos a ir sacando las preguntas. Entonces, la acidosis se puede dividir en dos tipos. Tenemos una acidosis metabólica y una acidosis de tipo respiratorio. Antes de hablar propiamente acerca del pH, dióxido de carbono, etc., vamos a hablar de la etiología. La etiología de la acidosis metabólica está en relación con una enfermedad renal crónica, con una cetoacidosis diabética, con diarrea, con una intoxicación por aspirina, por ejemplo. En cambio, la acidosis de tipo respiratorio va a estar en relación más con la hipoventilación de un paciente. Es decir, hipoventilación me refiero a enfermedades neuromusculares, intoxicación por benzodiazepinas. Entonces recuerda, acidosis respiratoria es sinónimo de hipoventilación y acidosis metabólica es sinónimo de enfermedad renal crónica, cetoacidosis diabética o intoxicación por algún ácido como el etanol o la aspirina. Pues bien, entonces, hablando un poco de la acidosis en ambos parámetros, te he dicho que el pH está bajo, es decir, está menor de 7.35 en ambos, tanto en la metabólica como en la respiratoria. Pasamos al dióxido de carbono. En la acidosis metabólica, el trastorno propiamente está a nivel del bicarbonato. Entonces, en una acidosis metabólica, donde la molécula que va a estar más afectada es el bicarbonato, es decir, va a estar mucho más bajo. Y por compensación o por equilibrio químico, también va a bajar el dióxido de carbono, pero sobre todo el que está más alterado es el bicarbonato. Por el contrario, en una acidosis de tipo respiratorio, si bien el pH también está bajo, pero por la hipoventilación que se produce, hay un aumento pero del dióxido de carbono, ¿sí? Y por equilibrio químico también va a aumentar el bicarbonato, ¿no? Pero sobre todo en la acidosis respiratoria va a estar afectado el dióxido de carbono, va a estar aumentado. Entonces, en resumen, en la acidosis metabólica, tanto el pH como el bicarbonato están bajos, pero sobre todo el bicarbonato, ¿no? Y por equilibrio químico baja el dióxido de carbono. En cambio, en una acidosis respiratoria, ¿está bajo el pH? Sí,
pero va a estar elevado sobre todo el dióxido de carbono, esto por la hipoventilación, ¿no? Y el bicarbonato por equilibrio químico también va a estar elevado. Hay un dato en las gasometrías que si tú alguna vez vas a estar rotando por terapia intensiva o en medicina interna o en nefrología, que es el que te dan en las gasometrías, que se llama exceso de bases. El exceso de bases generalmente tiene como valor normal entre -2 a +2, ¿sí? Este exceso de bases solamente lo vas a utilizar en los trastornos de tipo metabólico, ya sea acidosis o alcalosis, pero solo en los trastornos de tipo metabólico. Entonces, en los respiratorios, olvídate de los excesos de bases, ¿sí? Solo en los trastornos metabólicos. En una acidosis metabólica, este exceso de bases pues está bajo, ¿no? Porque precisamente estamos perdiendo bicarbonato. Entonces, está bajo, ¿no? Recuerda, en una metabólica más afectado el bicarbonato y en una respiratoria más elevado el dióxido de carbono, ¿no? Y apréndete las causas principales de cada uno. Bien, vamos a enfocarnos ahora un poco más específicamente en la acidosis metabólica, porque está más en relación con patología renal, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado una acidosis metabólica, es decir, el bicarbonato está bastante bajo, tenemos un pH menor de 7,75, evidentemente estamos enfrente de una acidosis metabólica. Pero en este caso vamos a añadir un sobreañadido, que es el famoso anion gap, ¿no? Este anion gap no es más que la suma entre aniones y cationes, es la diferencia, perdón, entre cationes y aniones. El catión principal de nuestro organismo evidentemente es el sodio, y si hablamos de aniones, los dos principales son el cloro y el bicarbonato. Entonces, la fórmula del anion gap se saca sodio menos cloro más bicarbonato, es decir, sumamos el cloro y el bicarbonato, ¿no? Y al sodio le restamos esa sumatoria. El valor normal del anion gap está alrededor de -12, ¿sí? Entonces, en el contexto de una acidosis metabólica, es decir, tengo un pH menor de 7,35, tengo un bicarbonato bajo, calculo mi anion gap. Si mi anion gap es menor a 12, pues muy probablemente estemos frente a un tipo de acidosis tubular, a una diarrea o algunas fístulas, ¿no? O también probablemente sea debido a los fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los YECA o los ARA2. Si por el contrario nuestro anion gap es mayor a 12, muy probablemente estemos frente a una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, una intoxicación por etanol, una intoxicación por aspirina o una enfermedad renal crónica, muy probablemente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que en una acidosis metabólica con un anion gap elevado, quiere decir que hay un ácido orgánico, ¿no?, que está disminuyendo el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato en su función de tampón, es decir, de mantener el equilibrio, se consume de una manera más rápida porque hay un ácido orgánico que está afectando el equilibrio. Es decir, en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, hay cetoácidos, en la acidosis láctica, ácido láctico, en la intoxicación por etanol, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Entonces son ácidos que están consumiendo de una manera más rápida el bicarbonato. Por el contrario, en una acidosis metabólica con un anion gap normal, ¿no?, es que por algún motivo hay un incremento en el cloro. Si bien se pierde bicarbonato, pues el cloro está aumentando su concentración para compensar. Entonces, por esa relación, pues el anion gap se mantiene normal. Entonces, hasta aquí, sé que es un poco complicado y sé que es difícil de memorizar datos, pero haz un esfuerzo, sobre todo de la acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. ¿Qué más? Como segundo paso, calcula el anion gap. Si el anion gap es menor a 12, acidosis tubular, YECA ARA2, diarrea o fístulas. Muy probablemente esas sean las causas.
Si mi anión GAP es mayor a 12, muy probablemente esté frente a una cetoacidosis diabética, acidosis láctica, una enfermedad renal crónica o una intoxicación por alcohol o aspirina. Bien, pasamos ahora a la alcalosis. Y de la misma forma que hemos estudiado a la acidosis, pues decimos que la alcalosis se divide en dos tipos. Puede haber una alcalosis de tipo metabólico y una alcalosis de tipo respiratorio. En la alcalosis de tipo metabólica, las causas principales son el hiperaldosteronismo, los vómitos, la furosemida, ¿no?, y el abuso de laxantes. Por el contrario, en una alcalosis de tipo respiratoria, tiene que ver en relación con la hiperventilación. Recuerda, la acidosis respiratoria había hipoventilación. En una alcalosis respiratoria hay hiperventilación, ¿no? Como por ejemplo puede ocurrir en una crisis asmática, en una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, de un EPOC, o en un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, esas son las causas principales de una hiperventilación respiratoria. Acuérdate, en todo trastorno ácido-base, lo primero que tienes que aprender a relacionar es sus causas, ¿no?, para que luego, después, puedas evaluar los metabolitos. Entonces, en una alcalosis metabólica, el pH va a estar elevado, es decir, encima de 7,45, ¿no? Y como en una alcalosis metabólica, el que va a estar afectado es el bicarbonato, entonces nos vamos al bicarbonato y el bicarbonato tiene que estar evidentemente elevado, ¿no? Y por equilibrio químico, por simple equilibrio químico, también se va a elevar el dióxido de carbono. Pero el que principalmente tienes que tomar en cuenta en una alcalosis metabólica es el bicarbonato. El que va a estar más elevado es el bicarbonato. Por el contrario, en una alcalosis de tipo respiratorio, que está producido por hiperventilación generalmente, el pH también va a estar elevado, ¿no? Pero en este caso tengo que valorar en primera instancia el dióxido de carbono, porque al haber una hiperventilación, es decir, al hacer esta singularidad, pues yo voy a eliminar bastante cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo estará mi dióxido de carbono? Estará bajo. Y por equilibrio químico, mi bicarbonato también va a bajar, pero sobre todo el que va a estar más bajo es el dióxido de carbono. Entonces, en resumen, en una alcalosis metabólica el pH está alto y el bicarbonato también tiene que estar alto. En una alcalosis respiratoria el pH está alto, pero mi dióxido de carbono está bajo, ¿no? Entonces, es la forma en la cual puedes resumir de una forma muy esquemática y muy práctica los trastornos del desequilibrio ácido-base. Que evidentemente tiene que haber más parámetros, sí. Por ejemplo, podemos hablar de una alcalosis o una acidosis metabólica mixta, pura, compensada, descompensada, etc., ¿no? Pero tenemos que irnos a lo práctico, ¿no?, a lo que van a preguntar en el examen de la residencia, ¿no? Y es que las compensaciones, los trastornos mixtos son muy, pero muy difíciles que los pregunten, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que guiar básicamente en estos conceptos básicos tanto de la alcalosis como de la acidosis. Para fortuna tuya, ¿no?, hasta el momento, no ha salido preguntas de ejercicios como tal en relación a la alcalosis o a la acidosis metabólica en los exámenes de residencia, pero que sí pueden ser muy, pero muy preguntables. Entonces es un poquito de paciencia y te digo sobre todo un poquito de atención en las videoclases, ¿no? Y de esta manera es como hemos concluido el primer tema.